este conversatorio en Facebook Live, y el tema de hoy es también parte de lo que la gran mayoría de las personas que conviven con trastorno límite de personalidad lo mencionan, y es que ellos se sienten caminar sobre cáscaras de huevo. ¿Esto qué quiere decir, caminar sobre cáscaras de huevo? Quiere decir que la persona que tiene el trastorno borderline eh, se sienten ofendidos ante cualquier respuesta o palabra o actitud corporal, y inmediatamente ellos como sacan como toda esa hipersensibilidad, esa parte volátil de estas personas, y me dicen que no saben, que no tienen ni siquiera idea de cómo hacer para comunicarse con ellos. Que algunas dicen, he cambiado mi forma de vida, lo que siempre venía haciendo, para poder llegar a entenderla o a entenderlo. Otros dicen, he dejado de vivir mi vida para aceptar la vida del otro. Entonces, caminar sobre cáscaras de huevo es estar en una situación en donde es difícil de poder comunicarse, de poder convivir, de poder estar en ese día a día. Y sí, eso es verdad. Esta mañana en una de las consultas me hablaba una persona borderline y reconocí, empezaba a hacer como un recuento de lo que había sucedido en su relación y por qué llegó hasta hoy a la separación. Y en ese recuento empezaba a caer en cuenta de los chats, los empezó a leer, y me preguntaba por qué nunca entendió lo que él le pedía por favor que cambiara. Pues no quería separarse, no quería llegar a una ruptura, pero porque ahora sí está cayendo en cuenta porque antes no. Y sí, eso es verdad. Mientras que la persona borderline o TLP no tiene conciencia de que tiene un trauma, y que ese trauma lo llevó a un trastorno llamado trastorno límite de personalidad, o lo llamó borderline. Entonces las personas no entienden dentro de la forma como pudo solucionar ese trastorno. Acuérdense que la etapa del niño está en la etapa de la supervivencia, y la forma de supervivencia que el niño eligió para poder avanzar con la experiencia de ese trastorno es lo que hace que hoy esté en el estado emocional que se encuentra. Entonces, la persona que no tiene este trastorno no sabe cuál va a ser o cuál podría ser la comunicación, la palabra, el gesto, porque entonces otra de las cosas es que ellos son, cuando uno dice es que ellos son hipervigilantes, es que en realidad son hipervigilantes. Miran tu rostro, algunos dicen es que se le dilató la pupila, entonces está mintiendo, es que alzó la ceja de tal forma, entonces está mintiendo, es que abrió las fosas de la nariz, entonces está mintiendo, es que movió los labios de tal forma, es que tiene un tic, y todo lo observan, y observan es todo lo aparte de sus gestos. Y ella decía que en su cabeza le decía que le estaba mintiendo, que le estaba mintiendo, que le estaba mintiendo. Para que ellos puedan avanzar y puedan entender qué es lo que está pasando con su vida, es necesario la psicoterapia. ¿Qué pasa? Que es necesario que ambas, o sea,
tanto los que están conviviendo con la persona con el diagnóstico de trastorno límite de personalidad. Ambos, tanto las personas no TLP como las personas TLP, necesariamente es fundamental que vayan a terapia psicológica. Como se los he dicho también a varias personas que conviven con personas con trastorno límite de personalidad, si no quieren estar en terapia, si no creen en la terapia, entonces ustedes apersónense, asistan a esta terapia. ¿Por qué? Porque es aprender un nuevo lenguaje. Cualquier cosa los detona, cualquier palabra, cualquier situación, cualquier cambio. Y hablo de cambio no programado por ellos, sino que en el entorno se generó un cambio, pero que ellos no lo eligieron, que ellos no lo presupuestaron. Todo lo que ellos no lo pidan, no presupuesten, no analicen ellos dentro de sí, todo para ellos se volverá amenaza. Todo es una amenaza. Entonces, al ser una amenaza, ellos inmediatamente su hipersensibilidad, sus miedos, su estado emocional totalmente se altera. Pero ¿por qué en esa forma? Porque son tan groseros, porque son tan dramáticos, porque entonces dicen es que son egoístas, son dramáticos, son difíciles de poder hablar con ellos, de poder entrar en una comunicación donde no importa que no estemos de acuerdo, pero que se llegue a un censo o a una muy buena comunicación. No. ¿Saben por qué? Porque cualquier situación que los lleve a una amenaza, el inconsciente inmediatamente se retorna al pasado, al momento de ese trauma, y ellos, como en ese momento eran tan pequeños y la otra persona era una persona tan gigante, hoy ellos se ven gigantes, niños gigantes, donde ellos van a poder dar respuesta con agresividad, con insultos. Ojo, pero ese insulto no es para las personas que conviven con él o con ella. Ese insulto es, vuelvo y les digo, van a ese pasado y se quedan su mente se quedó en esa experiencia del pasado. Y como se quedó en esa experiencia del pasado, y como hoy se ve que ese niño es gigante, entonces pueden agredir al otro, pueden verbalizar su sentimiento de ese momento, su indefensión de ese momento, como el otro no, fue su agresor y ellos no pudieron dar una respuesta porque el tamaño, ellos no miran sino por tamaño. El tamaño era gigante y hoy es gigante, entonces por eso la forma de cómo abordan el otro de esa misma cosa, con una agresividad sin sentido, con unas palabras que a veces uno dice, pues, ¿de qué está hablando esta persona? ¿De qué me está acusando esta persona? ¿De qué me está culpando esta persona? No entiendo. O sea, no es entendible para las personas que no tenemos este trastorno que está pasando. Por eso es tan importante conocer cada vez más conocer de este trastorno. O sea, para eso están las redes sociales, genial las redes sociales. Hay que saber discernir entre qué información y qué otra información les puede servir, o qué toman de esta información y dejan ir el resto, pero hay que saber discernir entre una información y otra. Pero lo más especial dentro de esa información es cuando ustedes asumen que pueden tener este conocimiento y pueden ir donde un psicoterapeuta para que el psicoterapeuta entonces les ayude a adquirir un conocimiento, y que ese conocimiento, créanme que los hará libres. Créanme que los hará libres.
¿Por qué? Porque entonces al saber qué está pasando en el mundo de esta persona que sufrió el trauma, no se van a enganchar. Entonces si el otro grita, yo grito, y si el otro lanza un puño, yo lanzo dos puños. Eso se vuelve un infierno. Porque así tenga la edad que tenga, puede tener 20 años, puede tener 30 años, puede tener 50 años, esa persona que tiene esa edad cronológica, psicológicamente está en la etapa de ese niño o en la etapa del niño en que sufrió ese trauma. Entonces va a hacer todas las pataletas habidas y por haber. La forma más incongruente. Y créanme que terminamos nosotros cansados, agotados y rendidos. ¿Por qué? Porque ellos están en su estado natural. Las otras personas que no tenemos ese trastorno no estamos en nuestro estado natural. Ya hemos avanzado nuestra identidad, hemos fortalecido nuestro carácter y hemos transformado nuestra personalidad para poder avanzar y llegar a los nuevos retos que nos da la vida en el día a día. Entonces ya hemos afinado nuestras emociones, ya hemos hecho crecimiento personal, ya hemos trabajado en nuestras emociones. Pero la otra persona que sufrió el trauma, no. Es que él dice que los psicólogos no sirven para nada. Déjelo con el concepto o déjala con el concepto. Vaya usted a que entienda de este nuevo lenguaje para que usted ayude a esta otra persona a que se escuche, se vea, fortalezca su identidad y empiece a hacer los cambios paulatinamente. Que más o menos en qué tiempo después, de qué tiempo se puede hablar que la persona empiece a hacer cambios cuando la persona no TLP está recibiendo esta información, está recibiendo este entrenamiento. Créanme que más o menos en un año se empiezan a ver los resultados. Pero ¿por qué tanto en un año? Hola, no nos olvidemos. Es que nosotros también traemos sistema de creencias. Es que nosotros traemos también patrones de conducta. ¿Y qué debemos nosotros trabajar? También nosotros vamos a trabajar nuestros miedos. Claro, que el que yo me golpee con una persona con un trastorno límite de personalidad, que me vaya al mismo nivel de la persona, también tengo yo mis miedos. Y que mis miedos los muestro con agresividad a otras personas. Sus miedos en realidad los muestra de una forma más pausada, más de ansiedad, más de tristeza, más de melancolía. Pero esos son patrones de conducta. Entonces hay que conocer también nuestros patrones de conducta, hay que conocer nuestro sistema de creencias que traemos de esa primera etapa y que nosotros debemos de empezar a cambiar. Debemos de empezar así como hacemos con la moda, estar renovando constantemente paradigmas que traemos de la infancia. Exactamente. Eso hay que hacerlo con nosotros mismos. Entonces, parte de lo que van a trabajar, créanme que son cómo se ven ustedes, cómo se escuchan ustedes, qué es las percepciones que tienen de sí mismos, porque la persona borderline nos lee perfectamente nuestros miedos, nos leen perfectamente nuestras frustraciones, nos leen perfectamente a nosotros todo lo que nosotros creemos que no tenemos. Entonces, con esto se van a encontrar ustedes, que alternamente trabajan con sus sistema de creencias, con sus patrones de conducta, pero al mismo tiempo van a aprender a escuchar al otro, van a aprender a que ellos son predecibles, van a aprender que cuando ellos son predecibles, ustedes inmediatamente ya saben cuál va a ser el resultado de este cambio. Ya. Entonces se va a volver volátil, se va a enfadar, va a empezar con su hipersensibilidad, va a empezar con su
su estado de alterado y a culpar al otro por tu culpa, es que estoy viviendo esto, es que tú me obligaste a este cambio, es que tú me obligaste a que en vez de tomar esto, tomar aquello, ¿ya? Pero que lo vean que ese es el siguiente proceso o paso que viene enseguida y que no nos vamos a enganchar, que lo vamos a escuchar, vamos a escuchar cuáles son sus miedos y mirar esos miedos a qué edad psicológicamente corresponden. Y cuando uno empieza a leer, ojo, no a juzgar, es muy diferente leer a juzgar, créanme que es totalmente diferente. Cuando uno empieza a leer en el otro, cuando esto sucede, créanme que no nos estamos involucrando en las emociones del otro, sino que estamos leyendo qué está pasando en su interior y cómo buscar la forma para que la persona se calme, sienta seguridad y que no sienta miedo a ese abandono, miedo a tener que hacer cambios, miedo a tener que aceptar lo nuevo que ya está llegando, que ya llegó. Entonces, eso es lo que les va a ayudar a ustedes familia, que están conviviendo con una persona borderline. Es esto lo que ustedes van a entrenarse. Van a entrenarse en ustedes mismos para poder escuchar al otro sin juzgar. Pero además también, ¿qué van a adquirir? Van a adquirir lo que es la compasión. Van a adquirir lo que es la empatía. A adquirir lo que es la sencillez y la humildad. Vamos a adquirir estas emociones que son necesarias, estas habilidades blandas que son necesarias para poderles llegar a las personas borderline, para poder que ellos se sientan seguros, pero al mismo tiempo de que se sientan seguros, irlos llevando a través del tiempo para que ellos empiezan a reconocer que ellos poseen un problema y que es necesario que ellos se hagan cargo de ese problema. Pero eso va a ser difícil. No va a ser difícil cuando ustedes ya tengan su propio entrenamiento, ya tengan todo conquistados como sus miedos y sus temores. Cuando tengan conquistados qué es lo que más rabia le da del otro. Es que me da una rabia cuando me culpa, que yo no entiendo por qué me está culpando. Es que me da una rabia cuando es tan descarado, que llega y dice, no, es que yo no tengo plata, siga poniendo plata usted, siga dándome plata. Y es que me da una rabia cuando perfectamente él sale o ella sale, pero hay que yo salga, hay que yo me encuentre con mis amistades, hay que yo me demore en llegar a la casa, porque todo apunta a que yo tengo otro o tengo otra. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes entiendan esto, que lo van a entender en la psicoterapia, en el entrenamiento que es necesario que se hagan, van a entender entonces cuál es el miedo que tiene el otro, que es la forma como él muestra su miedo, como muestra esa inseguridad. Y como también vamos a leer qué fue lo que se les quedó grabado como una impronta, la persona que les generó el trauma. ¿Ya? Que eso es imposible. Depende del compromiso que cada uno tengamos con nosotros mismos y el amor que le tengamos a esta otra persona borderline, y que vamos a salir adelante. Vamos a salir adelante. A mí me llegan familias y me dicen, es que me voy a separar de él o ella. Depende. Si te haces una terapia y vas a entender qué está pasando en su mundo y vas a leer lo que está pasando por su mundo, ojo, dije leer lo que está pasando por su mundo, o sea, por su cabeza, por las palabras que le está diciendo sus cerebros, por las imágenes que está pasando por su cerebro. Cuando ustedes lean, créanme que van a tomar la decisión si se separan o no se separan. Algunos
Se separan, sí. ¿Pero por qué? Porque ya han dejado pasar mucho tiempo de desamores, de desajustes emocionales, de palabras hirientes, de palabras fuertes, porque las personas borderline nos dan en nuestras emociones muy fuerte. Es que ellos insultan y al momentico como si nada hubiese pasado. Claro, si están en la etapa del niño, los niños pelean y al momentico dice, hola amiguito, y embravecidos para toda la vida y no me vuelvo a hablar, pero al momentico se hablan. Exactamente ellos hacen esto. Ah, pero es que el hombre tiene 35 años, sí, el hombre, pero el niño se quedó, la identidad del niño se quedó en el momento del trauma, a quedar a los 3, a los 4, a los 5 o mucho antes de los 3 años. Es que ella o él se quedó ahí y por eso cuando salen esas habilidades blandas o esas emociones, salen en el momento que sucedió el trauma, salen en la etapa, en la edad en que sucedió ese trauma. Claro, es que para unas cosas son muy inteligentes, pero es que para otras cosas, no, es que les aclaro, es que el problema que tuvo la persona borderline fue en su zona de emociones, fue en las habilidades blandas o fue en la inteligencia emocional, pero la inteligencia intelectual quedó intacta. Entonces, por eso ellos son en la parte intelectual excelentes, pero en la parte emocional, para ya interactuar con las otras personas, inmediatamente dicen, no, es que con esa persona no se puede hablar, es que con esa persona no se puede hacer equipo, es que con esa persona no se puede, no se puede. Ah, muy bien, ok. Es verdad, eso es real. ¿Por qué? Porque vuelvo y les repito, ellos regresan, esa posición en que ellos retornan a la infancia a ser pataletas, retornan al momento en que sucedió ese trauma. Ah, desconfía del otro, totalmente debe desconfiar, porque el niño cuando aceptó el bombón, aceptó la salida, aceptó, fue engañada o engañado, ¿ya? Y ese rostro se va a quedar ahí, o esa emoción de lo que el niño va a empezar a vivir de ahí en adelante, es esa emoción del engaño. ¿Cómo fue ese engaño? ¿Cómo lo engañaron para que pues o fuera abusada, o fuera violada, o abandonada? ¿Ya? Ahí ellos retornan. ¿Qué se debe hacer entonces? La psicoterapia es necesaria. Es fundamental la psicoterapia. La psicoterapia, estamos hablando con especialistas en borderline, especialistas con personas que ya llevan mucho tiempo trabajando este trastorno. ¿Ya? Que es que ellos no dicen la verdad. Claro. Ellos dicen verdades a medias. Cuando la persona empieza a leer a las personas borderline, entonces uno sabe que está diciendo verdades a medias. Pero esas verdades a medias uno las va ajustando a medida que va haciendo preguntas. Hola, preguntas para saber más acerca de qué pasó allí, no para hacer juicios de valor. Porque vos haces juicio de valor y ellos inmediatamente, esa hipersensibilidad vuela, esa parte toda volátil, esa parte de su estado emocional se descompone. Pero si empezamos a hacer preguntas, sí, y tomaste la decisión, ah, qué bueno. ¿Y por qué tomaste la decisión? No, porque es que yo quise. ¿Y será que hubo algún evento, algún suceso adicional a lo que tú quieres estar acá? Para poder entender un poquitico más como esta toma de decisión, que otra opción o otro momento, o suceso, o otro evento también pudo haber generado fortalecerte esta posición. Y ellos van contando, créanme que ellos van contando. Si uno sabe hacer preguntas, ojo, sin juicios de valor, ellos van contando. Ellos nos van diciendo claramente
el por qué, el dónde, el cómo y el qué. ¿Ya? Y no va a haber problemas, no va a haber absolutamente juicios de valor. Es que yo no dije, es que usted está inventando, es que usted está equivocado. No, ahí no podemos hacer. Todo esto lo va a aprender en este entrenamiento, que es necesario tener ese entrenamiento. Cuando ustedes entiendan esto, créanme que va a decir, uy, ya dejé de andar sobre cáscaras de huevo, como me dijo esta semana una paciente. Uy, ya dejé de caminar sobre cáscaras de huevo. Ok. ¿Y por qué? Porque ya él se está viendo. Ya él me dice, hija, es que yo era muy intransigente, ¿cierto? Ah, sí, usted sí. Hija, es que yo también era como grosero. Sí, sí, sí. También. Ay, mija, cuando vuelva a estar en eso, pues por favor me hace caer en cuenta. Sí, claro que sí. ¿Ya? Es llevarlo a ese punto que sí se puede. Créanme que sí se puede. Se puede llevar a la otra persona, o sea, a la persona borderline, a que se logre ver. Pero vuelvo y les digo, es necesario que ustedes tengan ese entrenamiento. Sin ese entrenamiento, créanme que no vamos a poder hacer absolutamente nada. Porque va a salir nuestra ira, nuestra descompensación, o sea, las humillaciones que hemos recibido de aquí hacia atrás en la infancia y ahora en la adultez. Créanme. Y el cuento no es ese. El cuento es estar nosotros ligero de equipaje para poder escuchar a la persona borderline y llevarlo a un punto donde él se vea y se sienta seguro. Ojo, a un punto donde él se vea y se sienta seguro. Que se puede, vuelvo y le digo que sí, sí se puede. Se puede hacer esto. Pero para ello necesitan que ustedes tomen la decisión. Y la decisión es, sí, es necesario que yo me entrene en este nuevo lenguaje, en esta nueva posición que además me va a beneficiar. ¿Por qué? Porque voy a terminar de conocerme, voy a terminar de poder estar consciente de mí para llevar al otro a que sea consciente de sí mismo. ¿Ok? Consciente de mí para llevar al otro a que sea consciente de sí mismo. Entonces miren que son posiciones fundamentales en la relación familiar, en la relación de pareja o en la relación laboral, porque también hay relaciones laborales, también trabajamos con personas borderline. Entonces esto es fundamental para poder avanzar y salirse de estar pisando sobre cáscaras de huevo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a decir? ¿Qué jartera? ¿Ya va a llegar? ¿Ya me va a decir? ¿Ya tengo pánico? Es que le tengo demasiadamente pánico y no soy capaz de decirle que no. ¿Cómo así? No, 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 no. No soy capaz, entonces me saca el dinero, entonces me saca aquí, me saca allá. Claro. Pero en la medida en que se vaya empoderando usted primero, va entonces llevando a su hija a un punto donde ella se vea para que se genere el cambio. Es eso. Que no es fácil. No, no podemos decir que fácil. No, pero tampoco difícil. Pero es mucho más difícil vivir a tientas y a ciegas una relación borderline. Pasemos entonces a que las personas que están, nuestros seguidores, hagan sus preguntas. Eli, buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes a todos los que se han podido conectar hoy al live. Por acá estoy pendiente a sus preguntas, dudas, inquietudes por el WhatsApp, por el DM. Por acá nos dice, ¿el trauma se puede producir durante el embarazo de la mamá? Mi hija es adoptada. Muy bien. Durante los años que yo llevo tratando al trastorno límite de personalidad, he observado que la mayoría de las personas que son adoptadas tienen trastorno límite de personalidad.
¿Ahí qué se debe hacer? Bueno, ahí sí que se necesita un lenguaje más asertivo con ella. ¿Por qué? Porque ella ya tiene un abandono. Entonces otra cosa es un abandono, un trauma en su gestación, otra cosa es un trauma en el momento cuando nace la bebé y la bebé necesita, o sea, se va a estar con otra familia. Ahí está el abandono. Y otra de las cosas es que a medida que se va avanzando en la edad del niño, la madre es muy factible que la deba dejar o sea, la debe llevar y dejar en la guardería o en el jardín o en el colegio o tuvo una gripe y hay que dejarla en observación 24 o 48 horas. La niña retorna al momento del abandono de la madre y cada vez va a ser más difícil. Es necesario que usted aprenda ese lenguaje porque es muy difícil, es muy duro para ellos asimilar ese abandono, sobre todo cuando son adoptados, es muy difícil. Ok, por acá dice, mi hija me agredió a tal nivel que aún me duelen sus agresiones verbales. Yo le pregunto, dentro de esas agresiones verbales, ¿cuáles fueron las más exageradas? ¿Cuáles fueron las reales? ¿Y cuál de ellas las llevó a usted a reevaluarse en sus emociones para empezar a hacer un cambio de actitud? Un cambio que es necesario. Pero cuando nuestros hijos nos agreden verbalmente, que nos dicen cosas muy duras, vuelvo y le repito, no es para nosotros. Ellos retornan al momento del trauma. Y como eran niños en indefensión, y como ahora son niños, pero grandotes, entonces a la persona que está ofendiendo es a la persona que le generó el trauma. Y en ese momento se llama mamá. ¿Ya? Pero es muy importante para que usted lo pueda entender, empezar a hacer todo este entrenamiento, aprender a leer este lenguaje. Y que usted a tiempo, porque también es muy real, que en la medida en que ellos nos ofenden y yo no haga algo para salir yo de esa ofensa que me hizo el otro, que se llama hijo, usted puede terminar o perdiendo identidad, perdiendo autoestima, perdiendo valía y sintiendo pánico por su hija y aceptando las pataletas de su hija, no importe la edad que tenga. Entonces es muy importante que busque un psicólogo con énfasis, o sea, especialista con trastorno límite de personalidad, para que por favor salga de usted de ese estado emocional. Por acá nos dicen por el WhatsApp, muchas gracias doctora por su claridad, todo lo que dice lo hace ver de una manera más fácil de entender, es agotador pero usted siempre da pautas. Tristemente con mi familiar TLP todo queda reducido a un vínculo con pocas personas. Es difícil que en reuniones familiares o eventos no ocurra algún inconveniente emocional. Incluso en cualquier salida, todo roza al límite del caos. Vamos caminando sobre cáscaras de huevo. Gracias, gracias, gracias. Sí. En estos días estamos viendo una paciente que entró en crisis muy fuerte y entró en una descomposición familiar muy grande, o sea, ya apenas tenía 17 años, y con unos exámenes, porque es muy importante en las personas con trastorno límite de personalidad saber en qué estado están los neurotransmisores y las hormonas. Y antes de un medicamento psiquiátrico fuerte, ella empezó a equilibrarse y también unos episodios muy fuertes.
Entonces, ¿qué hay que hacer? Sensibilizar al grupo de familia. Quieren estar con mi hija, quieren estar con mi hijo, quieren estar con mi familiar, quieren estar con mi esposo que también es TLP o mi esposa que también es TLP. Vamos a llevarla a que ellos se sensibilicen y que ellos no se enganchen en la agresividad y que están en los que ellos presentan en cualquier momento, porque ellos en cualquier momento brota su estado emocional, brota su crisis o brota su psicosis. Entonces es calmar al resto de la familia, tranquilos, no, estos son estados emocionales que ustedes no lo entienden, pero yo más adelante les voy a decir cómo y qué y cómo solucionarlos, pero no nos enganchemos en eso y buscar la forma de poder salir de allí con una persona borderline, para que no sufran tanto ni tu grupo de familia ni la persona con borderline. Pero lo ideal es que todos, el grupo de familia con quien la persona borderline comparta, entiendan definitivamente de qué se trata y por qué las actitudes o las crisis o la psicosis de él o de ella. Por acá por el WhatsApp nos dicen: doctora, buenas tardes, soy de Nicaragua. Me encantan sus lives, sus videos, su contenido. Gracias. Y yo tengo esa enfermedad y mire, tiene toda la razón, es un problema de infancia, de abuso, abandono y nadie lo comprende. En fin, sigo tratamiento y le seguiré viendo. No abandones el tratamiento, no lo abandones de por vida. Créeme que vas a estar muy bien, vas a estar alineada y vas a poder avanzar y sanar, no curar, pero sí te aseguro que sí vas a sanar. Y vas a caer en cuenta que hoy no tienes 7 años o 5 años o 3 años o no sé qué edad sufriste el trauma, sino que tienes 20 años, 25, 30 años. O sea, que hace mucho tiempo que eso sucedió. Y yo sé que tu profesional, el psicólogo, te va a llevar a que mires el hoy y dejes el ayer. Como le decía a un paciente, el esposo a una paciente, tú vives en 1800, o sea, tú recuerdas todo y cada cosa del pasado, o sea, eso es vivir en el año 1800. Pero cuando tú aprendas a despojarte, aprendas a sanar que esa situación ya hoy no existe, sino el sentimiento, y que ese sentimiento se puede trabajar y se puede traer al presente y decir, esto ya no lo tengo, esto ya no necesito vivirlo más, esto yo lo trabajo porque me lo saco, y lo vas a lograr. Felicitaciones. Por acá nos dicen: compasión, me ha dado resultados su consejo, doctora. Un joven de 15 años que vive con su abuela y la ignora constantemente, le quita el habla, es duro con ella, ¿es síntoma del TLP? O sea, no podría decirlo. Para eso se necesita un diagnóstico, se necesita hablar con la persona, con el paciente, hacerle varias preguntas, irlo llevando a través de la línea del tiempo para uno saber qué pasó allí. Pero sería interesante que ustedes pudieran llevar a este joven a un terapeuta para que pueda él darles el diagnóstico. Por acá nos dicen: buenas tardes, doctora, muchas gracias por abordar este tipo de temas. Es difícil convivir con una pareja con TLP, estoy en terapia. Me ha sido difícil abandonar a mi pareja, pero todavía siento esa compasión por esta persona de ver cómo su círculo social aplaude sus acciones y ver cómo se está autodestruyendo. ¿Podría hacer algo para poder ayudarlo a la distancia? A veces he querido hablar con sus padres. O sea que la persona no tiene contacto en estos momentos. No.
No sabría decirlo. Porque dice la distancia. A ver, ¿qué te podría decir? Eh, Dentro de lo que es la compasión, es no juzgar, es aceptar, es tener una mirada sin juzgar al otro, es tener empatía, pero también saber entender que cuando hay que partir, hay que partir. O si ya estás afuera de esta relación, hay que soltar, hay que soltar. Porque, ¿qué puedes hacer allí? Sánate tú, fortalécete tú. Y hay que soltar. Por acá nos dicen, doctora, ¿se puede decir que el libro de Cáscara de Huevo habla sobre los límites y la aceptación de estos en las personas con TLP? El libro de Deja de andar sobre cáscaras de huevo es un libro que para mí es uno de los mejores libros que hay. Allí lo que van a ustedes ver a través de la lectura es poder mirar los diferentes estados emocionales de las personas borderline, donde no todos lo tiene una sola persona, pero sí la gran mayoría de las características. Allí pueden encontrar estrategias, ¿ya? Pero más que todo es aprender a leer en el otro. Es aprender a leer en el otro. Y es un libro, sí, que es para mí uno de los mejores libros. Por acá nos dicen, en mi caso, el libro de Cáscaras de Huevo no me gustó. Siento que el libro nos trata como monstruos. Sí y no. Sí, porque hay personas con este trastorno que van más allá de lo imaginario de cualquier persona. Porque ellos rebasan constantemente límites, pero ellos están rebasando los límites es por su dolor emocional, ¿ya? Pero también el libro nos muestra que dentro de las terapias han logrado estabilizar a la persona borderline, ¿ya? Pero así hay, o sea, que son monstruos o no son monstruos, no lo son. Vuelvo y les digo, depende de la experiencia, depende del trauma y cómo el niño, desde su estado de supervivencia, evolucionó ese dolor emocional. ¿Ya? Entonces, ¿qué es? Que vuelvo y le digo, es que son demasiadamente groseros, es que son dramáticos, es que son egoístas. Sí, sí lo es. Pero más que dar palabras fuertes para estas personas es preguntarle, ¿qué tiene esta persona? ¿Qué le pasó a esta persona? Que la edad que tiene, que es una edad ya adulta, para tener estas actitudes, ¿qué pasó? Para decir lo que está diciendo, ¿qué pasó? Para decir que mi forma de vida no es lo que a él o a ella le complace, sino que tengo que seguir unos lineamientos de ellos. O sea, que uno pueda tener esa autorreflexión para poder ayudar al otro. Ok, por acá nos dicen, tengo mi hija TLP, la diagnosticaron hace un año y no me dan muchas herramientas para sobrellevar esto. Me siento muy devastada, las crisis cada vez son más fuertes. Sí, por eso es muy importante, demasiadamente importante, buscar un psicólogo que tenga experiencia en el tratamiento de trastorno límite de personalidad. En las EPS o en las las EPS, aquí se llama EPS, o en las ayudas, digamos, del gobierno,
no vamos a encontrar ningún especialista en psicología y que tenga experiencia en borderline. No la va a encontrar, no la vamos a encontrar. Para ello es necesario buscarlo fuera del pozo, fuera de las instituciones gubernamentales, para que te ayude a avanzar y no quedarte en ese círculo vicioso, porque entonces estás como atrapada y sin salida. No, para que no te ubiques o no te pongan en esa posición de atrapada y sin salida, búscale salida con un muy buen terapeuta que te ayude a que aprendas a leer ese nuevo lenguaje, a que aprendas técnicas para que tú te veas y luego ayudes a la persona con trastorno límite de personalidad y pueda salir de ese estado emocional crítico. Por acá nos dice, tengo 40 años, soy TLP y a veces me siento un monstruo, amo mi familia, pero cuando me hacen enojar, cosa que pasa fácilmente por tonterías, me vuelvo un monstruo que en ese momento nadie lo puede parar, ni yo mismo. Sufro mucho día con día, quiero ser diferente, otra persona, pero no puedo. Es como que otro ser viviente, otro ser vive dentro de mí y sale a la hora que se le da la gana y hace daño a mi familia. Me odio tanto cuando pasa esto. O sea, sí, estás describiendo esos estados emocionales que son reales. Pero te cuento que si tú buscas un psicólogo especialista en borderline, vas a poder salir de esos estados emocionales, vas a poder tener el control voluntario de esas emociones y vas a poder tener una vida mucho más saludable y tú sanarte de ese trauma. Pero ahí necesitas terapia psicológica. Por acá nos dicen, si también saben identificar los sentimientos y emociones y tan sensibles son, serán buenos psicólogos, ¿no? Hay la diferencia entre decir, ay, lo que pasa es que amaneciste con la depre, ay, es que amaneciste con la tristeza, ay, es que estás insoportable. No es lo mismo que decir que ya eres un psicólogo. El psicólogo necesariamente necesita una formación y esa formación es pasar por la universidad. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Porque el psicólogo no se engancha en esos estados emocionales. La otra persona se engancha en esos estados emocionales. Y cuando la persona se engancha en esos estados emocionales, ahí es donde está atrapada y sin salida. Porque no va a saber cómo salir. Porque queda ofendido, o queda ofendido, queda con mucho miedo, o queda con mucha rabia. Cualquiera de los dos estados emocionales es quedar atrapado. Si queda con mucha rabia, va a buscar el desquite. Y si queda con mucho miedo, no le va a dar forma de actuar ni de pensar. Esa es la diferencia. En mi opinión, doctora, el trastorno límite de la personalidad proviene casi siempre de personas con temperamento melancólico. Si hacemos una fenomenología comparativa, contiene los mismos rasgos. Es el trastorno mental de la ira principalmente. Se puede experimentar de forma desmesurada bajo control de impulso. Una total porquería ser así. Se sufre bastante con los abandonos, el rechazo. Créame que nos volvemos demasiado impredecibles precisamente por esa inestabilidad. Cuando hablas de estado melancólico, no sé si lo estás hablando por la enfermedad y el concepto melancólico o por el temperamento. Pero parte de lo que es el trastorno límite de personalidad comparado con otros trastornos es que la persona melancólica, si vamos a hablar de melancólica, es demasiadamente ansiosa, es una persona triste y es una persona depresiva. ¿Ya? Cuando estás hablando de irascibilidad, de rabias, de estados emocionales descontrolados, estamos hablando de un trauma. ¿Ya?
Y de entre todos los traumas, el más delicado se llama trastorno límite de personalidad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el trastorno límite de personalidad tiene diferentes matices emocionales, pero son diferentes matices emocionales en una sola persona. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo más importante? Que sean tratados, con un psicólogo que tenga especialidad en el trastorno borderline o trastorno límite de personalidad. ¿Por qué? Porque esta persona va a poder leerles, va a poder mostrarles, va a poder llevarlos a través del tiempo para que piensen a mirar y a fortalecer esa identidad. Sobre todo es fortalecer esta identidad para poder llegar a una etapa, digamos, psicológica y cronológica alineada. Ahí es donde vas a poder entonces mirarte, observarte objetivamente y ver qué pasó antes de tus terapias y tu entrenamiento y después de estar en terapia y con el entrenamiento. Son cosas totalmente diferentes, muy diferentes, pero que se puede controlar, sí. ¿Qué se necesita? Que tú quieras, que tú desees, que puedes decir, es que soy desenfrenado y que somos impredecibles. No, ustedes no son impredecibles. Con cada cambio, cada palabra o cada pensamiento que tengan a su lado, a la persona a su lado, y que su mente les dé el pensamiento de que es abandono, de que es mentira, de que movió la ceja, de que la actitud corporal no es con lo que está pensando usted mismo, entonces usted va a entender que usted ya no es predecible. Impredecible, es predecible, porque cada movimiento, cada actitud que ustedes no tengan presupuestado, o por decir algo, son las 12, nos encontramos a las 12 del día, y que llegó a las 12 y 12 minutos, o llegó a las 12 y 15 minutos, esos 10, 15, 20 minutos, ya a ustedes los desajustaron, totalmente desajustados. Entonces la persona cuando aprende a leer, la persona no borderline, cuando aprende a leer esto, sabemos muy bien que nos vamos a encontrar con esta persona, pero ya va a estar enfadada la persona, ya va a estar con mucha hipersensibilidad y demasiadamente volátil las emociones. Okay. Por acá nos dicen, doctora, tengo una duda. Una persona con trastorno límite de la personalidad, siendo adulto, tiende a castigar a su pareja sexualmente, entre paréntesis, no dándole sexo por años, pero curiosamente descubres que tiene vida sexual muy activa, entre paréntesis, anuncios sexuales. O ya esto inclina a otra enfermedad. Muchas gracias, agradecería su respuesta. Esa actitud es de las personas borderline y las personas no borderline, con o sin trastorno. Ahí lo que queda es que la persona que está, o sea, la pareja que está viviendo esta situación, vuelvo y les digo, vaya a un psicólogo, cuente qué está pasando, empiece a caer en cuenta a través de lo que habla, las expresiones de cómo lo dice, qué está pasando con esta vida, qué está pasando con su pareja, ¿ya? Y qué posición va a tomar usted después de que vaya cayendo en cuenta qué está pasando con su pareja. Pero esta posición es de personas borderline y no borderline. ¿Ya? Entonces lo ideal es que vayas donde el psicólogo, cuente la historia, y esto me estás acordando de una persona que llevaba 15 años con su esposo sin tener sexo. Llegó donde la psicóloga María Victoria y empezamos a hacer el tratamiento y a empezar ella a observar dentro del mismo tratamiento, a observar qué estaba pasando con su pareja, ¿sí? Cuando dentro de esas observaciones que ella hacía y en esas caer en cuenta, se dio cuenta que es que su esposo llevaba 15 años con otra mujer. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Para eso
es necesario, cuando hay cosas que no son normales, que se salen de lo no cotidiano, busquen un buen psicólogo, un buen terapeuta, psicólogo, y que les ayude a ver lo que ustedes no ven o no quieren ver. Porque eso es lo que hace el psicólogo. Mirar qué están viendo que todavía no están cayendo en cuenta. O qué están cayendo en cuenta que no quieren ver, pero que asuman esa realidad. Y la última pregunta por acá nos dicen, doctora, ¿me puede decir si las personas con TLP manejan distorsión de la realidad? Constantemente. Siempre están magnificando la verdad, siempre están magnificando lo que ven, siempre están magnificando cualquier entorno, cualquier contexto, cualquier experiencia. Pero cuando ellos están magnificando esos estados emocionales, ahí es donde uno dice, ¿qué etapa del niño quedó fijo en él o en ella? Y ahí inmediatamente uno dice, se quedó entre los 3 o los 5 años, o los 3 o los 7, ya. Y que ahí, en ese lapso de tiempo, sucedió algo. Pero sí, ellos magnifican mucho sus estados emocionales, o lo que ven, o lo que escuchan, o lo que viven. Bueno, les agradezco muchísimo que estuvieran hoy acá en este conversatorio. Gracias por la participación de cada uno de ustedes. Esto es lo que nos hace enriquecer en el día a día. Aprendemos todos juntos con el trastorno límite de personalidad y vamos avanzando en él. Y vamos saliendo del que no conozco, no sé qué pasa, no sé qué dicen, no sé qué tienen, ¿ya? Les agradezco mucho. La próxima semana estaremos entonces con un nuevo tema. Hasta pronto, muchos éxitos.